Bolivia sufre el saqueo de los bienes públicos y una abierta represión política, jurídica y mediática. Siglo XXI, Repensando Bolivia, es una iniciativa que busca romper el cerco mediático y recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la instauración de un gobierno representativo de lo nacional popular, expresado por lo originario indígena campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas. Esta noche, una vez más, tenemos con nosotros al abogado constitucionalista Iván Lima. Él ya estuvo con nosotros hace algunas semanas atrás. Estamos a una semana de las próximas elecciones en Bolivia. El tema que abordaremos esta noche con el abogado constitucionalista Iván Lima se llama las encuestas electorales y las estrategias de campañas de los candidatos. Iván Lima, buenas noches y bienvenido a esta reunión. Muy buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bien, entonces hemos ya presentado cuál es el tema. Estamos justamente a poco más de 7 días de las próximas elecciones. Usted ha estado siguiendo con detalle todos los elementos, tanto en los medios, las encuestas, opiniones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que usted puede decirnos sobre esas encuestas y cómo los candidatos están moviéndose, adaptando esos datos, esa información? Las encuestas en el país han sido criticadas permanentemente, tanto en el anterior proceso electoral como en este. La crítica principal a las encuestas tenía que ver esencialmente con un desconocimiento del grupo político adverso. En este caso, hay una, se puede decir, desconfianza de las encuestas, el que refleja un una mayor crítica a las encuestas es Jorge Tuto Quiroga, que casualmente en la última encuesta de Ipsos está con el 1.6%, no llega a superar el 2% de la preferencia electoral en ninguna de las encuestas. Todos los elementos que hacen a la participación de Tuto Quiroga debieran mostrar un apoyo mayor de la población. Él se precia y los demás líderes de opinión, los periodistas, lo han catalogado como el vencedor de los diálogos y de los encuentros que ha habido entre los candidatos. No llegan a debates, pero sí en estos diálogos se lo ha visto como el que debería tener la mayor posibilidad de ser presidente. Sin embargo, su apoyo es del 1.6%. El primer candidato, el candidato que tiene uniformemente en todas las encuestas la victoria es Luis Arce, y en este momento su partido político, el Movimiento al Socialismo, estuvo a punto de perder la personería jurídica por comentar las encuestas en las que se lo favorece y se le señala como la persona que va a ganar las elecciones, inclusive en primera vuelta en el país. Entonces ve usted que entre los candidatos el tema de las encuestas tiene variables tan diferentes como las que le refiero. Un Tuto Quiroga, que debiera tener un apoyo mayoritario, que según la prensa, según los analistas, debiera tener el mayor apoyo, no llega al 2%. Y el otro candidato, el mayoritario, con un proceso ante el Tribunal Supremo Electoral por haber comentado encuestas, por haber respondido en una entrevista, con el riesgo de pérdida de la personalidad jurídica. Por eso, las encuestas en el país requieren que avancemos en su regulación. Definitivamente, la ley 26, ese artículo 136, numeral 3, que sanciona con la cancelación de la personalidad jurídica al partido, a la organización política que comente las encuestas, es un despropósito, es una norma inconstitucional, lo ha reconocido así el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, ya en cuanto a las encuestas del 2019, y definitivamente esto también ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Ellos han promovido la acción de inconstitucionalidad de ese artículo y estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional de Bolivia se pronuncie y expulse definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico este artículo referido a comentar encuestas. Bueno, con ese contexto, lo que podemos afirmar ya es una serie de conclusiones sobre las
las encuestas que han estado elaborando Ipsos, el grupo CS Mori para Unitel y otros canales de televisión. Tu voto cuenta, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que promueve la realización de estas encuestas, y algunas otras encuestas que no tienen tanta difusión, pero que todas van en la misma línea. Está quedando claro que hay algunos elementos que se pueden concluir de forma definitiva. Lo principal o lo primero es que Luis Arce va a ganar en las elecciones del 18 de octubre. La duda que queda, y es el segundo elemento, es si va a haber una segunda vuelta. ¿Por qué podría haber una segunda vuelta? El primer elemento para que Luis Arce sea presidente el 18 de octubre, en la mayoría de las encuestas está consolidado. Luis Arce va a tener más del 40% del apoyo electoral en Bolivia, y esa es una de las condiciones que plantea la Constitución. El segundo elemento, que tenga una diferencia de 10 puntos con el segundo, en este caso Carlos Mesa, es decir, que Carlos Mesa, en la hipótesis de que Luis Arce solo consiga 40%, tenga menos de 10 puntos de diferencia, es decir, que logre 30, 31% de apoyo electoral, parece ser algo que no se va a dar en el país. ¿Y por qué no se va a dar esta situación? ¿Por qué Carlos Mesa no va a reducir su derrota en menos de 10 puntos? Por un factor que ha surgido en esta elección y que no lo teníamos en octubre del 2019. El factor es el factor regional, es el factor de Luis Fernando Camacho. Es claro decir que Luis Fernando Camacho va a garantizar la victoria de Luis Arce en primera vuelta, y esto es así porque el voto de Santa Cruz, que representa entre un 19 y un 26% tomando urbano-rural del padrón electoral, no va a ir a apoyar a Carlos Mesa. Ya las encuestas marcan que el candidato Luis Fernando Camacho muy probablemente consiga 3 senadores en Santa Cruz, está consolidando su voto, está consolidándose como una fuerza regional importante, no así en el resto del país. En el resto del país llega a desaparecer por completo, incluso en Potosí, de donde es su vicepresidente, es una derrota catastrófica la que él recibe, pero Santa Cruz es la plaza fuerte de Luis Fernando Camacho, y ese voto que apostó por Carlos Mesa en octubre del 2019 no va a ir a Carlos Mesa, y por lo que se sabe y por las afirmaciones de Luis Fernando Camacho y su equipo, ellos no van a renunciar a su candidatura. Hay en estos momentos una presión muy fuerte sobre todos los candidatos para que puedan dejar de ser partícipes de este proceso electoral. En concreto, el ADN, que tiene como candidata a la doctora Bayá, la única mujer en la candidatura, ha planteado ya la posibilidad de retirarse del proceso electoral a través de su jefe de partido. La candidata ha rechazado esa posibilidad, y el candidato a vicepresidente del ADN ha presentado su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. ADN con menos del 1%, con un 0.5% de voto, no representa una fuerza que pueda significar alguna preocupación para los resultados electorales, pero hay una señal ahí, como digo, muchas veces hay un globo de ensayo para ver si es posible y cómo se procedería para que se retiren las candidaturas. Ya lo ha hecho la actual presidenta Yanine Áñez. Eh, ella y su alianza, la alianza Juntos, han decidido disolver la alianza, y bajo la figura de la disolución de la alianza, que por cierto todavía no conocemos la resolución del Tribunal Supremo Electoral que autoriza la disolución, ha quedado fuera del escenario electoral. Le digo esto y me detengo un minuto en esta situación porque el hecho de que la alianza Juntos se hubiera disuelto y que esta acción hubiera sido aceptada por el Tribunal Supremo Electoral, se lo digo hoy, octubre, primeros días de octubre de este año, va a tener consecuencias jurídicas para los vocales que han aceptado ese acto, porque es un acto ilegal, es un acto inconstitucional. Las alianzas solamente pueden disolverse en las condiciones que fija la Ley de Organizaciones Políticas, y no está entre las causales posibles la que han utilizado, la que han alegado los miembros de la alianza Juntos. Esta alianza se había construido para el periodo 2020-2025, tenía un plazo, tenía un objeto definido, y no podía el acuerdo entre las partes, el acuerdo entre los miembros de la alianza, ser una causa que
disuelva la alianza, porque los derechos políticos, el derecho a ser elegido y el derecho a elegir son derechos de doble vía y son derechos que le corresponden no solamente a la Alianza Juntos, sino también a los candidatos de este partido político, especialmente a las mujeres que para renunciar y no ser parte de un proceso electoral deben renunciar ante el Tribunal Electoral por escrito, de manera libre y de manera voluntaria. Esto no se ha dado, no se dio esa condición, esas condiciones que fija la ley contra el acoso político a la mujer y por lo tanto no se ha dado un retiro de este partido, de esta organización política de Juntos en el marco de la ley y la Constitución. Los vocales hasta el momento no han publicado esa resolución, lo digo con transparencia, esa resolución va a ser objeto seguramente de acciones constitucionales y de acciones penales, porque lo que han hecho los vocales entra en el marco del prevaricato, no es algo legal lo que han hecho y eso sin duda alguna va a tener consecuencias seguramente ya para el proceso electoral de las subnacionales. No creo que ahora haya el tiempo para que pueda haber alguna situación en relación a la actuación de los vocales. Extraña que todavía no hayan publicado su decisión, que la han tomado muy rápidamente en la sala plena, pero nunca nos han hecho conocer el texto escrito. Ojalá que ya lo publique. Vuelvo al tema que nos atingen. Entonces, lo que podría cambiar el escenario de las encuestas como las conocemos hasta ahora es que más fuerzas políticas decidan bajarse de este proceso electoral que terminará el 18 de octubre, como lo ha hecho el vicepresidente del ADN, como lo ha hecho la Alianza Juntos, y como en algún momento se anunció el día de hoy podría haber hecho el Frente para la Victoria que lleva al candidato Chi. Esta situación no parece ser relevante en las fuerzas políticas minoritarias, ni Chi, ni Tuto, ni Bayán, ni Feliciano Mamani van a hacer una gran diferencia si llegan a bajarse y creo que no van a tener diputados, no van a tener senadores y lo más probable es que pierdan la personalidad jurídica porque no van a superar el 3% mínimo que señala nuestra ley de organizaciones políticas. Entonces, en ese análisis que tenemos que hacer para el 18 de octubre, solamente nos quedan 3 contendientes. Luis Arce, que tiene garantizado el primer lugar, el cómodo primer lugar. Carlos Mesa, que tiene el problema de Camacho, tiene ahora el discurso del voto útil como el esfuerzo que quiere realizar cara a la población. Y Luis Fernando Camacho, que es una fuerza regional que se está consolidando en Santa Cruz y parcialmente en el Beni, como una fuerza emergente, como una fuerza nueva que quiere ser parte ya del proceso político nacional y que muy difícilmente va a retirar su candidatura. Los tres tienen diferentes discursos respecto a las encuestas. El Movimiento al Socialismo, el MAS, reclama que en estas encuestas no se toma en cuenta el voto de los bolivianos en el extranjero y ese voto es 2/3 masista. La mayor parte del voto de los bolivianos en el extranjero, las últimas elecciones, ha ido al Movimiento al Socialismo y esto implica un aumento de 2 puntos a 3 puntos en el cómputo final, dependiendo de cómo se configuren las otras variables, es un voto que suma el porcentaje que tiene Luis Arce. Y el otro elemento que reclama el MAS, o 2 elementos, tienen que ver con el voto rural disperso. El voto rural disperso no sigue las reglas estadísticas y las variables que nos presentan las empresas que hacen encuestas. La tendencia en el voto rural que no es consultado en las encuestas telefónicas, que no tiene la posibilidad de ser consultado en la modalidad que están siguiendo ahora las empresas, es un voto masista en un 90% o más, en algunos lugares del país en un 100%. Y ese voto rural es claramente algo que va a subir el porcentaje de Luis Arce. Otro elemento que lo ha recogido la encuesta de líderes de opinión de la Frederick Ebert, el día de ayer se ha publicado un informe prospectivo que hacen ellos sobre qué compone el voto indeciso, quiénes o qué factores representan que haya un nivel de indecisos a una semana de las elecciones, está en el voto oculto. Y esto es un voto que siempre, no en Bolivia, en el mundo, es el voto de los que están en este momento ocultando la decisión que han tomado porque o tienen miedo
y lo tienen en departamentos en los cuales hay actos de violencia, hay actos de destrucción de sedes de campaña, hay actos de agresión a las personas que se dicen masistas o apoyan a Luis Arce, que puede estar haciendo que su voto de estas personas indecisas en realidad no sea un voto indeciso, sino que sea un voto oculto que solamente se va a manifestar el 18 de octubre. Entonces, desde la perspectiva del movimiento al socialismo, y eso se siente, se nota en la campaña que ha habido, estamos volviendo al 2005, estamos volviendo a la primera elección del 2005 en la que Evo Morales obtuvo más del 50% del apoyo de la población. Hay un voto de identidad muy fuerte en el área rural. La victoria del movimiento al socialismo en todas las encuestas es aplastante. El área rural va a votar por Luis Arce y estos factores que les planteo hacen pensar que este más del 40% que señalan las encuestadoras en la práctica está superando ya el 50% más uno y va a consolidar la victoria del movimiento al socialismo. Mesa nos plantea otro escenario, nos plantea que hay que hacer un voto útil, que el único que puede llevar al país a una segunda vuelta es él, que el voto para Tuto Quiroga o para Luis Fernando Camacho es un voto en favor del MAS, en favor de Evo Morales. Todavía no se han dado cuenta que Evo Morales no es candidato en esta elección y plantean un escenario en el que el voto útil es la única salida para el país. El voto anti-MAS, el voto en contra de Evo Morales, el voto en contra de Luis Arce y el voto negativo. No es un voto de propuesta, no es un voto que nos genere esperanza, que nos genere confianza, que nos genere la posibilidad de creer en un proyecto político, es el voto para evitar que el MAS vuelva y se lo ha denominado como voto útil. Lo que no logra este voto útil es convencernos qué va a hacer en una eventual segunda vuelta y cómo va a lograr gobernar el país durante los próximos 5 años. En las visiones más optimistas de la comunidad ciudadana, no van a lograr ellos tener más de 15 senadores. 15 senadores es la expectativa mayor que tienen en este momento y esos 15 senadores sumados a los 3 que podría obtener Luis Fernando Camacho en la Asamblea Legislativa dan 18 senadores. No llega a tener control del Senado, definitivamente no va a llegar a tener control de la Cámara Baja en diputados y nos lleva a un escenario que el boliviano lo recuerda históricamente, nos lleva a un escenario que tiene nombre y apellido. 1982, Hernán Siles Suazo, un presidente sin parlamento. 2004, 2003, 2004, un presidente sin parlamento, Carlos Mesa. ¿Qué es lo común de esos dos periodos de inestabilidad, de hiperinflación, de enfrentamiento entre los bolivianos? Un ejecutivo y un legislativo en permanente confrontación. Y ahora más recientemente, Yanine Áñez, 4% presidenta, con un parlamento 2/3 del MAS. Estos escenarios son los que Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana no logran explicarle a la ciudadanía cómo van a lograr gobernar el país en los próximos años que se requiere estabilidad sin tener control ni del Senado ni de diputados. Apuestan a una segunda vuelta y apuestan a que esta segunda vuelta desgaste más al país estos próximos 45 días después del 18 de octubre si se diera una eventual segunda vuelta. Probablemente con una unidad entre Camacho y Carlos Mesa en un todos contra Luis Arce, pero con elementos muy claros, muy contundentes en este tiempo de segunda vuelta que tienen que ver con la estabilidad que requieren los bolivianos en la salud, en lo económico, en una serie de factores y definitivamente ahí sí va a ser interesante un debate y una discusión entre las propuestas porque por un lado habrá una propuesta que plantea ideas claras en economía, en justicia, en educación, en salud y otro proyecto que dice que no quiere que ese proyecto de una nueva Bolivia llegue a la realidad, pero que no nos propone nada, en cambio, no nos propone una alternativa al proyecto que está planteando el movimiento al socialismo. Finalmente, Camacho, como una tercera visión que también desconoce las encuestas, afirma que ellos van a ir a segunda vuelta. Ellos plantean como una posibilidad cierta que las encuestas están mal elaboradas, incluso algunos de sus voceros han amenazado con que le van a hacer juicios y procesos a las encuestadoras porque están distorsionando el voto y definitivamente no saben explicar cómo van a lograr gobernar un país cuando en La Paz son la última fuerza política con el 0% de apoyo, lo mismo en Oruro, lo mismo en muchos departamentos, no llegan a superar ni siquiera a Chi en el apoyo
de la población. Definitivamente Santa Cruz es su plaza fuerte, probablemente tengan 2 senadores, si hacen un esfuerzo muy grande, tal vez tengan 3 senadores, lleguen a tener un senador en el Beni, tal vez tengan un senador en Pando, pero esa es su mayor expectativa. 4 o 5 senadores le darán legitimidad para gobernar el país, le plantearán la posibilidad de tener un debate y una posibilidad de construir estabilidad. La respuesta es clara, no va a haber esa posibilidad si Luis Fernando Camacho logra desplazar el segundo lugar de Carlos Mesa. Este es el escenario que tenemos en este momento. Tenemos un escenario en el que la discusión en Bolivia es si Luis Arce gana en primera vuelta o gana en segunda vuelta, con las condiciones de legitimidad que necesita un presidente en Bolivia, necesita el Parlamento, y al parecer solamente el movimiento al socialismo ha logrado algo que es histórico, ha logrado desmembrarse del caudillismo de Evo Morales, ha logrado que la participación del partido político sea a nivel nacional, ha logrado empoderar a líderes jóvenes muy importantes. Le hablo de Eva Copa en la ciudad de La Paz, que es una líder emergente completamente nueva, cuyo nombre no se lo escuchaba hace 2 o 3 años, de Andrónico Rodríguez en Cochabamba, que es un liderazgo joven que está haciendo campaña para todo el país, el mismo Leonardo Loza, la presencia de Adriana Salvatierra, que no es candidata, que en este momento no va a ser parte del próximo Parlamento, pero que definitivamente está logrando mostrar una nueva cara del MAS y del movimiento al socialismo, y como ella, Eva Humérez en Pando, hay candidatos como Canela en La Paz, y muchos jóvenes nuevos que están haciendo una nueva cara, un nuevo rostro al MAS, al movimiento al socialismo. Definitivamente el binomio Luis Arce y David Choquehuanca son una figura complementaria de las dos visiones que hay en el país. Yo en el país no creo que haya una visión oriente y occidente, porque cuando tú vas a Santa Cruz vas a ver que la mayoría en ciertos barrios y en ciertas actividades son gente de La Paz, son gente que ha ido de Oruro, de Potosí, del resto del país. Santa Cruz se ha formado por una población migrante muy grande, y le vuelvo a la idea anterior, veo que el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca muestra una simbiosis de 2 mundos, de una clase media que ha progresado, que ha estudiado, que ha logrado tener, como Luis Arce, estudios en Inglaterra, y que tiene una visión del país de modernidad, de respeto al Estado de Derecho, de construcción de patria, y una visión del mundo indígena que representa también David Choquehuanca, un canciller indígena que ha llevado la voz de Bolivia a todos los foros internacionales, pero que ha tenido una participación muy importante en elementos o actos que han marcado al país, ¿no? Cuando se da el gasolinazo y el MAS retrocede en la primera gestión de gobierno, es David Choquehuanca el que conduce la pacificación del país en ese primer momento, y sin duda alguna es una persona que le genera mucha credibilidad al mundo indígena, al mundo rural boliviano. Han logrado una simbiosis muy interesante que creo va a poder restablecer muchos de los conflictos que tenemos entre los bolivianos. Creo que esa es la situación que estamos vislumbrando en el país. Encuestas con una situación muy clara. Luis Arce y David Choquehuanca van a ganar esta elección. Queda la duda si ganan en primera o segunda vuelta. Es claro que el movimiento al socialismo tiene 18 senadores consolidados y probablemente pueda llegar hasta 24 senadores si se mantiene esta división de la oposición y sube un poquito Tuto Quiroga y sube un poquito Camacho. Probablemente Tuto y Camacho garanticen nuevamente 2/3 del MAS. No es descartable esa posibilidad, y definitivamente el último elemento de las encuestas, la regulación legal no está bien en el país, no está bien, y el Tribunal Constitucional nuevamente va a llegar tarde. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos en el país, el de la justicia. Hubiera sido lindo que el Tribunal Constitucional ya nos dé una respuesta muy clara sobre este tema de las encuestas antes del 18 de octubre. No creo que lleguen, ojalá que me equivoque, y ojalá que la próxima semana tengamos que comentar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Eh, no creo que sea la acción concreta del Tribunal Supremo Electoral, porque todavía falta la respuesta de Bacopa, pero sí en la acción abstracta, en la acción que ha presentado la diputada Sonia Brito, creo que podría haber una medida cautelar, y podríamos estar comentando que
el tema ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional. Hay que esperar un poco lo que va a pasar sobre encuestas desde el Tribunal Constitucional. Creo que ese es el escenario que estamos viendo a partir de las encuestas. Mañana es la última encuesta de CS Mori, habrá que verla. Yo pienso que CS Mori es una empresa muy seria, pero no debemos olvidar que en la encuesta de octubre del 2019, CS Mori dijo que el MAS iba a obtener 36% de la votación. El MAS obtuvo 47%, le bajaron 11 puntos a la votación del MAS. Así que yo tomaría también con cierta prudencia el resultado que vamos a tener el día de mañana en Unitel, presentado por la empresa CS Mori. Le había dado esta encuesta de CS Mori el 10% a Óscar Ortiz y resulta que al final obtuvo el 4%. Ese es el escenario de las encuestas y mañana es la última encuesta nacional que tenemos en el país. En siglo XXI, repensando Bolivia, estamos conversando esta noche con el abogado constitucionalista Iván Lima Magne, desde La Paz. El tema de esta noche, las encuestas electorales y las estrategias de campaña de los candidatos. Iván Lima Magne, entre la última elección del 20 de octubre de 2019 a la fecha, han habido modificaciones a las reglas de votación, sobre todo en áreas rurales, donde justamente habría otra forma de, inclusive, de concebir el acto de votar. Mira, no entiendo bien la pregunta, pero lo que señala la ley de transición de las elecciones es que se mantienen las circunscripciones y se mantiene toda la estructura legal de octubre del 2019. Si me dices del ámbito político, sí, te puedo decir que definitivamente en el mundo rural del país hay una respuesta contundente porque las afirmaciones de los políticos del actual oficialismo han sido muy duras con relación a un sector social que ellos consideran, lo debo decir, los han insultado de una manera muy agresiva. Se ha hablado de que en el mundo rural son animales, que son personas que no tienen razonamiento correcto, por ser muy amable, pero el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que representa a un sector importante del actual oficialismo, no ha tenido la dignidad de pedir disculpas por los exabruptos que ha tenido en relación a un sector importante de la población del país. No queda cerrada la herida de Sacaba y Sencata. Cuando hubo la movilización después del 10 de noviembre de grupos de indígenas, de grupos campesinos que se aproximaban a Cochabamba y a La Paz a pedir explicaciones de lo que había ocurrido con la transición y a pedir que se tenga una respuesta. Han habido muertos, ha habido 34 personas fallecidas y no hay justicia para esas personas fallecidas. Si tú me preguntas qué diferencia hay entre octubre del 2019 y octubre del 2020, mi respuesta es impunidad. Hay un discurso de unidad de los bolivianos que no se trastoca o que no se lleva a la justicia, que no se lleva a la realidad. Yo me pregunto si una masacre de 34 personas tendría las mismas consecuencias si se hubiera producido en San Miguel, en la ciudad de La Paz, en la zona rica de La Paz, o si se hubiera producido en Equipetrol, o se hubiera producido en Cochabamba, en La Recoleta. Parece que no. Parece que el lugar donde protestas, el lugar donde haces la movilización social tiene importancia para los jueces y para los fiscales, porque la situación de discriminación que ha sufrido el mundo rural en este tiempo es muy grave. Ha habido muertos y ha habido una situación de ataque a la población rural muy fuerte. Por eso el apoyo que tiene el movimiento al socialismo y tiene Luis Arce en este momento es contundente. La gran diferencia que hay es que muchas personas en octubre del 2019 pensaban que Evo Morales había terminado un ciclo, que no era justo, que no era correcto, que el AINI, que el Chachahuarmi y una serie de factores y de las visiones del mundo aymara no permitían apoyar masivamente al movimiento al socialismo. Yo creo que ahora, al no estar Evo Morales como candidato, el voto va a ser mayoritariamente del mundo rural, del mundo indígena boliviano, al binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. Por eso te puedo decir que estoy seguro que la victoria de Luis Arce en primera vuelta está prácticamente consolidada ya. Tenemos ahora otra pregunta de uno de los miembros, una persona que hace parte
de los participantes esta noche, Ana María Seifert, que va a abrir su micrófono y su cámara. Ana María, adelante. No puedo abrir mi cámara porque dice que es el animador que lo abre. Así que voy a hacer igual mi pregunta, si ustedes tendrían que ser los que abran mi cámara. Ok, perfecto. Iván, muchísimas gracias por la exposición tan clara que hiciste. Yo tengo una pregunta más diferente, en un ángulo diferente del que tú has abordado. Lo que yo he sabido es que con las reglas de la COVID, va a haber una votación por números de carnet. Y el temor es que en el área rural, donde está verdaderamente el voto más fuerte hacia el MAS, esto provoque problemas, porque todos sabemos que la gente tiene que bajar a ciertos pueblos, el transporte no siempre es fácil, tiene que volver a cierta hora, y eso va a entorpecer la capacidad que ellos van a tener de votar y de hacer valer su opinión, su voto, ¿no? Y eso me preocupa verdaderamente mucho, pero porque bajo una regla supuestamente sanitaria se está socavando, ¿no? El derecho a votar. Quisiera que me comentaras eso, por favor. Sí, mira, no lo había visto así como lo ves. Usualmente el voto en área rural y las mesas se cierran hacia el mediodía, por eso no lo veía como una preocupación. Si uno va analizando el contexto electoral, las primeras mesas que cierran en el país son las de las cárceles, porque obviamente está ahí un número menor y porque es fácil hacer el cómputo, pero luego las mesas del área rural suelen cerrar temprano, suelen cerrar en las primeras 4 o 5 horas. Ahora se ha dividido, tienes toda la razón, por el número de carnet, el horario de votación, y puede ser un problema para las personas que van a tener que quedarse más horas de las que tenían previstas, ¿no? Muchas veces tendrán que esperar a que se abra la posibilidad de votar para su número de carnet porque llegarán muy temprano. Es posible porque la difusión en este momento del Tribunal Electoral no es lo que quisiéramos, no tiene el carácter masivo que esperamos, pero definitivamente es algo que agradezco y que creo debemos tomar en cuenta para hacer una mayor difusión entre la población del área rural. Es un buen punto el que tocas. No se puede cambiar ya, creo que las reglas del juego están establecidas por el Tribunal Electoral, pero tengo esa esperanza y esa constatación. Creo que termina rápido el tema de votación en área rural. En las ciudades me parece que sí puede llegar a haber algún problema con las personas que por el número de carnet no vayan a poder votar porque haya pasado la mañana y piensan ir en la tarde recién, pero bueno, son aspectos que deberían difundirse con mayor intensidad por parte del Tribunal Electoral en esta semana. Espero que así se ocurra y creo que es una labor importante de todas las personas difundir esta información. Tiene todas las razones, es un punto que hay que trabajar más esta semana intensamente. Iván Lima Magne, hubo una serie de desencuentros en torno a los debates que se organizaron tanto en Santa Cruz como en La Paz. Hubo ausencias y presencias. En un momento dado, la Universidad Mayor de San Andrés pidió, por ejemplo, que el candidato Luis Arce participe en un debate en La Paz. Más tarde, Camacho va a decir que Mesa lo traicionó al presentarse a un debate. En fin, estos debates que se han llevado a cabo, ¿qué influencia han tenido en ese voto indeciso, en ese voto de la clase media urbana que todavía no ha decidido hacia qué lado apuntar? A ver, perdón, voy a cerrar la anterior pregunta porque gracias a la tecnología me llega una información que no conocía. Me dicen que el Tribunal Supremo Electoral ha establecido ya en la capacitación a los jurados que quienes asistan tarde van a poder igual sufragar, siempre que
presenten una justificación. Los jurados están siendo capacitados en sentido de garantizar el derecho al voto. Si algún votante por alguna razón no puede asistir en su horario, va a poder votar, va a poder sufragar, porque lo que se garantiza es el derecho al voto. Se busca en esta medida, por lo que me explican, garantizar un voto informado, un voto consciente, que la gente cuide la salud, pero de ninguna manera restringir al derecho al voto. Volviendo al tema que preguntas, mira, yo veo que ese tema de los debates, y ustedes que lo pueden vivir o se está viviendo ahora en Estados Unidos, tienen unas reglas de juego que todavía no se han consolidado en el país. Los debates y todo el grupo de 7 candidatos han tenido tiempos muy reducidos, la metodología no ha sido la más adecuada. Los temas han sido muy dispersos y definitivamente este tema que planteaba de Tuto Quiroga al inicio muestra eso, ¿no? Muestra más bien un escenario de debate bastante poco usual, ¿no? A un candidato cantando, una candidata gritando, otro candidato planteando ideas que realmente no son parte de la agenda pública del país. El tema del servicio militar definitivamente no es parte de la agenda del país y fue algo que marcó mucho tiempo, para mi gusto, dentro de los debates. Creo que no les doy la importancia. Creo que tenemos que mejorar bastante en el tema de los debates en el país. Sí creo que hay un eje estructural y quiero tomar tu pregunta como una oportunidad para hablar sobre el discurso moral. La política, la axiología, los valores son algo muy importante para construir un discurso que convenza y que le dé certidumbre a la población. Y la gran pregunta y el eje del debate de Bolivia es si hubo un fraude en las elecciones de octubre del 2019 o si contrariamente hubo un golpe de Estado. Esta discusión que se ha dado en el país sobre lo que ha ocurrido en octubre del 2019 tuvo un trabajo muy irresponsable de la OEA. Definitivamente la OEA no ha cumplido ninguno de los acuerdos y protocolos que había negociado con el ex canciller Diego Pari, con el gobierno de Bolivia, porque le habíamos dado a esa auditoría el carácter vinculante en sus resultados. Y ese carácter vinculante en sus resultados implicaba un ejercicio democrático que Evo Morales cumplió el mismo día de su renuncia. Él anunció que en cumplimiento de ese compromiso del gobierno de Bolivia se iba a pedir el cambio de los vocales del Tribunal Electoral y se iba a ir a un nuevo proceso electoral. Era lo que correspondía en fe del acuerdo que se había arribado con la OEA. Lamentablemente la OEA no emite en el plazo pactado y en la forma pactada su informe, lo emite después, mucho tiempo después, el 5 de diciembre, su informe final, y definitivamente ese informe final no es un informe que nos pueda permitir afirmar que ha existido un fraude. Esto es algo que ya no es objeto de mayor debate en el mundo jurídico, en el mundo de los estadísticos, de los cientistas políticos, porque ya tenemos una serie de elementos confirmados que nos permiten afirmar que lo que hizo la OEA ha sido un acto de grave irresponsabilidad. Lo que ha hecho Almagro es algo que ha generado un golpe de Estado en el país. Y esto no lo dice solamente el movimiento al socialismo. Los elementos que ha planteado la OEA, el principal de todos ellos, tenía que ver con el TREP, con el sistema de cómputo de conteo rápido de votos, que solamente tiene un criterio orientador, no sirve para el cómputo definitivo, pero su gran cuestionamiento era el tema de la tendencia, que ellos entendían que después de que se corta el TREP, la tendencia era una tendencia injustificable, irrazonable, y que por lo tanto la única explicación posible era que se había dado una manipulación informática y una alteración de las actas. A partir de ese elemento estadístico, ellos construyen una teoría del caso que concluye en la existencia de un fraude. Este elemento estadístico ha sido discutido por una serie de instituciones académicas en los Estados Unidos, por periódicos importantes de ese país, y se ha determinado que el trabajo de la OEA ha sido un trabajo mal realizado y ese elemento estadístico ha sido completamente desvirtuado. Más allá del debate que pueda haber, ese elemento, el estadístico y el relacionado con el TREP, no es parte de un proceso penal. Por lo tanto, no me voy a detener en ese elemento. El segundo elemento es lo que se llama el fraude informático o la manipulación informática.
Y ese elemento está caracterizado por la intervención de Marcel Guzmán de Rojas, la empresa que él dirigía, es la que estaba a cargo del diseño del TREP, pero también del sistema de cómputo de votos, que son dos sistemas diferentes. El TREP es un sistema que tiene la posibilidad de ser interferido porque está en plataformas de Amazon, está en la nube, es posible que puedas hacer interferencia en el TREP, pero el sistema de cómputo de los votos es un sistema interno, es un intranet del Tribunal Electoral y no ha sido interferido. No hay denuncias que hablen de una interferencia a ese sistema. Son dos elementos muy importantes, pero resalto el rol del señor Guzmán de Rojas. El señor Guzmán de Rojas está en Alemania, no ha sido convocado en ningún momento a este proceso electoral. Él es quien ha ingresado al sistema, él es la persona que tenía todos los códigos fuentes, él es la persona que debería estar sentado respondiendo a todas las interrogantes de los fiscales y de todos los que consideran que ha habido un fraude en el país, y el país, ni siquiera el procurador, ni el ministro de Justicia, ni nadie ha sugerido siquiera extraditarlo, traerlo al país o preguntarle lo que está ocurriendo en esto. Entonces eso te muestra un escenario importante. No ha habido un fraude informático y Marcel Guzmán lo ha ido explicando permanentemente, y en el tema de las computadoras no se puede borrar el rastro. Esos servidores y esa información está para una pericia. Cuando la ANCHIPA, el fiscal general, dice que hay que hacer una nueva pericia, una pericia de expertos, sale Wilson Santamaría y salen el ex procurador y muchos miembros jurídicos del gobierno de Bolivia a decir que la ANCHIPA está siendo irresponsable, cuando la ANCHIPA está haciendo un acto de investigación que permita aclarar ese aspecto. No quieren mayor debate, no quieren hablar en términos científicos, en términos técnicos, no quieren escuchar al New York Times, al Washington Post, no quieren que venga un perito experto en el área técnica e informática, no lo quieren hacer. Y el último elemento que tienen para sostener el fraude es este elemento referido a la falsificación de actas. Yo siempre he preguntado, y por suerte Wilson Santamaría me ha respondido hace 2 días, que me digan cuáles son las actas falsificadas. Quiero saber si el acta 247, si el acta 10.324, si el acta 30.201 están falsificadas, porque el paso lógico siguiente es preguntarle al presidente de esa mesa si su huella y su firma han sido adulteradas. El paso lógico es preguntarle al delegado de Comunidad Ciudadana por qué ha permitido que se adultere esa acta, y al delegado de Almaz y a los 3 jurados que han puesto su huella y su firma. ¿Por qué no quieren mostrarnos las actas? ¿Por qué dicen que es posible decir que algo está falsificado cuando hay al menos 5 ciudadanos que nunca han sido escuchados y que nunca se les ha preguntado este aspecto? ¿Por qué no escuchamos a un presidente, a un solo presidente de mesa diciendo: yo he puesto acá 100 votos para Comunidad Ciudadana y han adulterado ese resultado y han puesto solamente 10 votos? Me pregunto por qué no tenemos a un solo presidente de mesa reclamando porque han falsificado el acta de su mesa. ¿Por qué no tenemos a ningún delegado de Comunidad Ciudadana reclamando y diciendo que el acta en la que él ha participado ha sido fraguada, ha sido adulterada, ha sido modificada? Preguntas, ¿no? Preguntas que muestran que no ha existido en estos 10 meses ninguna muestra de investigación seria, ni de la Procuraduría, que ha gastado ingentes recursos en probar un fraude que no existe, ni del Ministerio Público, ni de la policía, ni de ninguna persona o autoridad. El viceministro Santamaría nos da una gran conferencia, muy grandilocuente, en la que nos dice una cosa que a mí me parece que ya es aberrante desde el punto de vista jurídico. Nos dice que ha habido interferencia en las elecciones por las llamadas telefónicas realizadas. Yo quisiera que me digan si en Bolivia interferimos los teléfonos de los ciudadanos y los políticos y si podemos escuchar esas llamadas telefónicas. No las podemos escuchar porque eso sería un delito y no está permitido en la Constitución. Pero más allá de eso nos habla de que hay llamadas entre la diputada Sonia Brito, una vocal del Tribunal Departamental Electoral, y una vocal del Tribunal Nacional Electoral. Esa vocal del Tribunal Electoral ha fallecido. Es una persona que, como muchas personas en el país, ha fallecido por COVID. Y ha fallecido pese a que se les ha dicho a los jueces que la condición de salud de ella era grave. Bueno, cerrando el paréntesis, esta persona
la vocal del Tribunal Departamental de La Paz, hace más de 30 años conoce a la diputada Sonia Brito. Ambas son miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Puedes dejar de hablar con un amigo tuyo luego de 30 años o más de amistad porque el otro o tu amigo está en función pública. Más allá de eso, la diputada Sonia Brito es diputada y tiene derecho a llamar a todos los vocales y a todas las autoridades porque su rol es de fiscalización a lo que ocurra en un proceso electoral. Pero ese es el nivel de argumentos con el cual quieren convencernos de que ha habido un fraude. Que una persona fallecida haya hablado con la diputada Sonia Brito, ¿es prueba de un fraude? Ahora el procurador, ex procurador Alberto Morales, sostiene la teoría de que han llegado 20 mexicanos en agosto a preparar el fraude con los jefes de informática de todos los ministerios. Eso es una teoría de conspiración de lo más descabellada, por lo que les he ido explicando hasta el momento. Estas situaciones que están planteando irrealidades que solamente están en una teoría de caso descabellada, no van a llegar a un buen puerto. Lo que tenemos en Bolivia son presos políticos. Yo no entiendo cómo es posible que una persona de la tercera edad, como María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Electoral, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene todas las condiciones para estar guardando detención domiciliaria, ayer haya sido revocada esa detención domiciliaria. Ha estado ya 10 meses presa y ahora tiene que volver a ir a la cárcel y lo mostremos como un gran elemento del gran fraude que ha habido en Bolivia. María Eugenia Choque, como presidenta del Tribunal Electoral, tiene derecho a defenderse en libertad, tiene derecho a dar su verdad. Y dicen ahora que María Eugenia Choque, que no tiene en este momento ni siquiera las posibilidades de defenderse legalmente, va a interferir la investigación del fraude. Y han tenido 10 meses para investigar el fraude, el supuesto fraude. No tienen una sola prueba sobre el supuesto fraude. Pero sí Carlos Mesa ha construido un discurso moral en el que señala que el fraude monumental es lo que debe llevar al voto de la clase media, porque es el discurso moral que les llamo la atención. En este momento, lo que se está tratando de convencer al país es de que sí ha existido un fraude electoral cuando no existen elementos para sostener ello, ni en la fiscalía, ni en la policía, ni en los tribunales. Cierro con esta idea: el fraude monumental al que se refieren, quizás, no lo digo como una afirmación, tenga que investigarse en otros niveles y en otros sectores. Si el resultado de las elecciones no nos ha llevado a una culminación de ese proceso electoral, se debe a que algunos dirigentes políticos han llamado a la gente a ir a quemar los tribunales electorales, y ese no ha sido el movimiento al socialismo, ha sido Carlos Mesa el que ha incitado a que la población salga a las calles y termine quemando tribunales departamentales. Por suerte, no se han quemado las actas y se ha podido computar todo ese voto y hay un cómputo nacional. Todavía queda una historia por hablar en cuanto al fraude electoral y el golpe de Estado, pero los elementos que han recolectado en 10 meses no les permiten sostener ni una sola acta falsificada, no les permiten decir que hayan pedido que Marcel Guzmán de Rojas venga al país y han sido refutados contundentemente por estudios internacionales. Es la situación que tenemos el día de hoy. No hay un discurso para convencer a la clase media del país de que ha existido un fraude y por eso estamos en este momento en un nivel de guerra sucia que es realmente alarmante. Esta noche estamos en conversación con el abogado constitucionalista Iván Lima Magne en Siglo XXI, Repensando Bolivia. Tenemos una pregunta de uno de los miembros en Europa, una pregunta corta. ¿Cuáles son las posibilidades de hacer coalición entre Mesa y Camacho? A ver, por lo visto, el discurso en este momento de Mesa y Camacho es completamente divergente. Ellos están con una posibilidad, le puedo decir, prácticamente como agua y aceite. Creo que externamente, visiblemente, no hay posibilidades de una alianza. Sin duda alguna, en este momento, la apuesta de Camacho no es para la elección de octubre, es una apuesta regional. Ellos quieren consolidar la alcaldía y la gobernación de Santa Cruz y apostar al 2025. Por lo tanto, una alianza con Carlos Mesa en este momento truncaría por completo ese proyecto político. Ellos tienen una agenda regional, están pensando en un objetivo del 2025. Carlos Mesa el 2025 ya no tiene posibilidades de
de ser candidato nuevamente. Yo le diría que las posibilidades son muy limitadas. Es prácticamente imposible que pueda haber un acuerdo entre los dos. Otra pregunta. Las estrategias de los partidos de la oposición al MAS se asientan en las encuestas, en tanto que el MAS y PSP privilegia la movilización social. Este hecho, además de los debates de los candidatos presidenciales, hace evidente que las candidaturas de oposición al MAS y PSP no tienen estructura de partido, no tienen inserción en organizaciones sociales y carecen de liderazgo, en tanto que el MAS y PSP se caracteriza por ser la expresión orgánica de organizaciones sociales, por una estructura partidaria y un liderazgo muy fuertemente personalizado. ¿Qué impacto tiene esta diferencia en la vida política del país? En que por un lado están estos partidos de la oposición que se apoyan, de la derecha en concreto, que se apoyan en encuestas, mientras que el MAS lleva adelante una vasta movilización social en el país. El impacto va a estar en el resultado del 18 de octubre, claramente. El movimiento al socialismo siempre se ha caracterizado por decir que no era un partido político, que era un movimiento, que era el instrumento político por la soberanía de los pueblos y es parte de una construcción social en el país que pocas personas, bueno, lamentablemente muchas personas no lo saben entender. Bolivia tiene una plurinacionalidad muy rica, la Constitución de los 2009 la reconoce. Nadie entendería en el mundo que el Pacto de Unidad tenga la importancia que tiene en la política del país. El rol de las Bartolinas, de la CSUTCB, de la COP, de los movimientos sociales dentro de la estructura del MAS es muy importante. El MAS es el instrumento político de esa soberanía que buscan los pueblos, que busca el país. Por lo tanto, cuando se habla del movimiento al socialismo, no se habla de un partido político clásico, es una organización política que está en un proceso de construcción. Con la ley de organizaciones políticas se va a tener que redactar el estatuto del MAS, es una tarea que tiene que terminar antes del 31 de diciembre del próximo año y es difícil construir ese estatuto porque va a tener que formalizar algo que es una movilización social que está recién asentándose y terminando de construirse porque el liderazgo de Evo Morales los últimos 14 años era un liderazgo caudillista que ha sido muy enriquecedor en muchos aspectos, pero que ha limitado el desarrollo del partido en otros. Me parece que estos próximos 5 años, además del rol que tienen Luis Arce y David Choquehuanca y la Asamblea, van a implicar una construcción del movimiento al socialismo como una organización política de características muy diferentes al partido clásico tradicional y este estatuto va a ser una construcción colectiva. Cuando me planteas qué ocurre con los demás partidos o con los otros frentes políticos, te puedo decirlo en pocas palabras. Luis Fernando Camacho, Comité Cívico Pro Santa Cruz, defensa de una región que no tiene una construcción más allá de ese movimiento social de Santa Cruz. Carlos Mesa representa todo lo opuesto al MAS. No representa una construcción única, representa algo que rechaza lo que han sido los últimos 14 años de gobierno de Evo Morales, pero no sabe todavía cómo rechazar al nuevo MAS. No sabe cómo va a rechazar esta nueva propuesta política joven, diferente, que tiene otros liderazgos. Por eso es que está quedando por fuera de la discusión. Piensan que siguen combatiendo a Evo Morales candidato cuando es otra la realidad que se ha movido en el país. Si tú analizas lo que es la campaña en este octubre de 2020, tú vas a ver a un Luis Arce en todos los lugares del país, con todo el apoyo de todas las clases sociales y sectores, y al frente tienes redes sociales, Twitter, Facebook, con todo lo que bueno que significan y que importan, pero no tienes a un candidato que haya llegado a conocer siquiera al país y estar cerca de su pueblo. Es la gran diferencia entre los dos movimientos, un movimiento que está consolidándose luego de 14 años y que está dando el paso más allá del caudillismo que tenía Evo a un partido que está cerrando un ciclo de derrotas permanentes y el último paso histórico de Carlos Mesa, gran historiador, pero un mal político. A principios de octubre hubo esta demanda a un tribunal que pedía la anulación
de la sigla del MAS en los próximos comicios del domingo que viene. Luego, el resultado fue que la derecha no consiguió su objetivo. Posteriormente surgieron cargos de acusaciones por manejos financieros contra el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce. Estas maniobras, estas ofensivas jurídicas que buscan justamente descarrilar a uno de los partidos en la contienda, ¿quedan otras vías, quedan otras flechas jurídicas para tratar de impedir que el MAS llegue a las elecciones del próximo domingo? Siempre la creatividad del oficialismo y de los partidos es muy deslumbrante. A mí me dejan asombrados por las acusaciones que le han hecho a Luis Arce. Mira, yo creo que hay que recordar un poco lo que ha pasado. Cuando Luis Arce llega el 28 de enero, llega a las 8:30, llega acá al Alto, a la ciudad del Alto, a las 8:45 lo están notificando con una citación para que declare en el caso del Fondo Indígena. Es un caso muy bullado en Bolivia de manejo de recursos del Estado por líderes indígenas. Él era el ministro de Economía y lo empiezan a acusar por ese tema. Se han desvirtuado todas las acusaciones. Es un expediente de 25 cuerpos de 200 hojas cada uno. Querían que declare inmediatamente. Se pidió un tiempo adicional para que él pueda explicar sus argumentos. Los explicó. Está trabajando un equipo de abogados en ese caso. No ha habido mayores problemas y todo lo contrario. Si ustedes recuerdan, cuando Lucho sale de la fiscalía, se da su primer baño de popularidad, sale en brazos de la gente. Prácticamente los que conocen La Paz, ahí al lado del Hotel Presidente, en la fiscalía, toda la calle se llena, todo el Manzano va la gente a cuidar a su candidato. Si usted quiere, de alguna forma se ve que no era bueno el ataque penal, el ataque desde la fiscalía o la policía contra él. Y aparece un segundo caso, el caso de la gestora del fondo de pensiones, que es un caso que me llama profundamente la atención. Son en realidad dos casos. La gestora de pensiones es una obra de Lucho Arce para mejorar esto que ahora los bolivianos están reclamando, el mal manejo de las AFPs de sus ahorros. Resulta que las AFPs le dan la plata a los bancos para que nos la presten a los bolivianos a unas tasas muchísimo más altas que la que los bancos les pagan a ellos. Había que romper ese esquema. Luis Arce propone la gestora de pensiones y había que comprarle un software a la gestora de pensiones. Era lógico que ni Futuro de Bolivia ni Previsión nos iban a ceder el software. Se contrata una empresa. Esta empresa, que es una empresa panameña, cuando se la contrata ofrece condiciones muy buenas para el software, no las termina de concluir. Y Luis Arce, que es una persona apegada a los contratos, da la orden de que si no estaban cumpliendo con su trabajo, se les inicie un proceso. Se les inicia el proceso arbitral, que estaba yendo muy bien para el gobierno de Bolivia, que estaba avanzando muy bien, que iba a llevar a que recuperemos lo que se había pagado hasta ese momento, que eran alrededor de $3 millones, y se iba a recuperar los costos y las costas y todo el daño que habían causado estos de la empresa panameña. Hay un proceso arbitral y por lo tanto, existiendo un proceso arbitral, no se puede ir a la vía penal. Eso es algo básico. O sea, no puedes seguir un proceso en la vía penal si tienes un arbitraje que está en curso. Lo que hacen en la gestora y en este gobierno es abandonar ese proceso arbitral, dejarlo en la congeladora cuando Luis Arce lo había dejado encaminado y prácticamente listo para que Bolivia gane ese proceso arbitral. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han parado 10 meses ese arbitraje? Es una pregunta que van a tener que responder en su momento. Como el contrato con la empresa panameña había terminado, se contrata una empresa colombiana y ese contrato que se firma en la gestión de Luis Arce, evidentemente no por él, sino por el gerente de la gestora, el 23 de octubre del 2019, nunca entra en vigencia. Nunca se llega a desembolsar un solo dólar. Y ha habido algún denunciante que dijo que Luis Arce había pagado $70 millones por ese software que iba a causar un daño económico increíble y no pagó un solo dólar de ese contrato. Lo que hizo el gerente de la gestora es rescindir el contrato en diciembre del 2019 con la empresa colombiana y alegó para rescindir ese contrato la movilización de los 21 días en Santa Cruz, alegó fuerza mayor. No alegó corrupción, no alegó que Luis Arce había hecho mal el trabajo, dijo, rescindimos el contrato por fuerza mayor por las movilizaciones de 21 días en Santa Cruz. Ese es el nivel
de abuso que había en ese caso de las gestoras, y obviamente ese caso no avanzó porque no tenía materia justiciable. Contrariamente, el señor Flores, el que lo acusó a Luis Arce, resulta que no tenía su libreta de servicio militar, resulta que no pudo presentar sus títulos, resulta que manejó tan mal los fondos de la gestora que corremos serio riesgo de no poder pagar la renta dignidad del mes de diciembre. Ha tenido un desempeño que no digo yo, lo dijo el exministro Óscar Ortiz, deficiente en el manejo de los recursos financieros de la gestora. Finalmente, luego de la movilización, he cerrado ya 3 juicios contra Luis Arce. El último juicio, el recientemente iniciado por los bloqueos que buscaban garantizar las elecciones del 18 de octubre, no privarle del oxígeno a los bolivianos, termina en una acción penal por organización criminal, por terrorismo, por sedición, por asesinato y por todo el Código Penal. ¿Contra quiénes? Contra Evo Morales, David Choquehuanca, Luis Arce, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, Orlando Gutiérrez y Guarachi. Contra los líderes de la movilización. ¿Qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que dicen que han cometido como delito ellos? Que se ha privado de oxígeno a los bolivianos en los hospitales y que han muerto por ese motivo ciudadanos bolivianos. Yo le digo, no muertos ciudadanos bolivianos por esos bloqueos. Han muerto por el mal manejo de la crisis de salud desde el principio de esta pandemia en Bolivia. Hay que recordar que el 31 de julio Yanine Áñez aprueba un decreto para la importación de oxígeno porque no había oxígeno, porque no habían previsto en la ciudad de La Paz que existe una planta de oxígeno y porque no habían tomado las medidas necesarias para garantizar la vida de los bolivianos, porque se habían robado la plata de los respiradores, porque habían llevado el dinero público de la salud a sus bolsillos. Eso es lo que ha pasado. Por suerte, en ese caso también se ha planteado una estrategia jurídica que ha determinado que el juez de la paz se declara incompetente, que el juez del alto se declara incompetente y el caso está en el Tribunal Constitucional. Ese caso está en este momento paralizado porque el derecho a la protesta social no puede ser criminalizado. Y eso no lo dice el MAS, lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y todas las organizaciones que protegen los derechos humanos en la región. Lo último, lo que han hecho hace 2 días atrás, es decir, que una persona que ha trabajado toda su vida en el país, que ha invertido en el país, que confía en sus hijos, que tiene una esposa que trabaja y lleva adelante su familia, es culpable de legitimación de ganancias ilícitas. Luis Arce puede explicar todos y cada uno de los depósitos que alegan son irregulares. ¿Por qué lo han hecho 10 días antes de la elección? ¿Por qué no lo han hecho hace meses atrás cuando ellos tienen el control de la UIF desde el inicio de este golpe de Estado? Porque esto tiene un fin electoral y porque definitivamente ninguno de los depósitos que están reclamando como irregulares tiene algún grado de responsabilidad penal. ¿Cuál es la respuesta de Luis Arce? El día lunes se va a presentar una acción penal por difamación, por calumnia, por injurias, porque no es admisible que se melle la dignidad de una persona que ha trabajado en el país y que hace todas sus operaciones financieras en los bancos. Si alguien es corrupto, si alguien quiere lavar dinero, si alguien no quiere que sus movimientos financieros se conozcan, no va a los bancos. Ustedes no van a escuchar en ese informe de la UIF ningún depósito que haya sido realizado en maletines, que haya sido llevado en Panamá o en un paraíso fiscal o fuera del país. Todo está acá en Bolivia y por eso es que lo están presentando como movimientos del sistema financiero. Quien quiere actuar mal no acude al sistema financiero bancario boliviano. Es por ese motivo que esto es un tema que no creo que le quite el sueño a Luis Arce. Sí lo ha molestado bastante porque es una afrenta a la dignidad de su esposa, de su misma familia, pero se va a seguir el camino que marca la ley. Hay que seguir una acción por difamación, por calumnia, porque lo que ha ocurrido es solamente eso. Puede haber otras acciones. Yo no descarto nada. Yo creo que definitivamente lo que va a ocurrir hasta el día miércoles, que es el silencio electoral, es un ataque que va a ir en las líneas que hemos estado analizando ahora, pero que no creo que le pueda intranquilizar a un partido que tiene las cuentas claras y a un líder, a una persona que quiere ser presidente, que no tiene nada que ocultar y por eso lo ha reflejado siempre en operaciones claras en el sistema financiero. Y, por cierto, ha sido el ministro que ha fortalecido la UIF y que ha reclamado que todos los políticos renuncien al secreto bancario. El movimiento al socialismo, en la anterior gestión, ha hecho que tanto los candidatos como los ministros renuncien al secreto bancario. Eso es el MAS y eso es lo que
han pretendido atacar en las últimas semanas, no creo que tenga mayor resultado porque el nivel de transparencia ha sido construido precisamente por Luis Arce. Me pregunta si va a haber nuevos ataques. Estoy seguro que sí, pero creo que hay un equipo, creo que hay una persona que está a cargo de llevar adelante todas las estrategias de defensa y me parece que eso está yendo por buen camino. Hoy la prensa destaca como titular las declaraciones del ministro de Gobierno Murillo, indicando que el 18 los policías tienen una doble cita, que no vuelva a la dictadura y cuidar el voto. El ministro Murillo también ha declarado que de ganar la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, no se entregará el gobierno. Son muchas las denuncias de un presunto autogolpe. Está, por ejemplo, la historia de la desaparición de armas en una guarnición de la Fuerza Naval. Es evidente la voluntad del gobierno para intimidar a los electores. Todo de estas historias de armas, de extranjeros, de venezolanos que han llegado, que están entrando por Chile, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente, si hay una preocupación, te decía que hay una serie de herramientas, además de las encuestas, que nos permiten apreciar la percepción ciudadana. Y una de las que me ha parecido muy interesante es la de la Fundación Frederick Ebert, que le plantea a un grupo de 108 expertos de las más amplias líneas políticas, edades y regiones del país qué preocupaciones tienen frente a la elección. Y la mayoría de los expertos en esta materia alegan que no va a haber un fraude porque el Tribunal Electoral lo garantiza, creen en el Tribunal Electoral, se cree también en la voluntad democrática del pueblo boliviano, el pueblo boliviano va a ir a cuidar su voto, va a tener una serie de aplicaciones para poder tomar fotos de las actas y para poder controlar desde la sociedad civil el voto, pero todos coinciden en la preocupación que tú señalas. ¿Qué va a pasar en la noche del domingo 18 de octubre? ¿Qué va a pasar de acá a una semana cuando el Tribunal Electoral anuncie los resultados? ¿Van a reconocer la victoria del movimiento socialismo? ¿Va a haber un reconocimiento de que el país se está reconduciendo al proceso democrático interrumpido el 10 de noviembre? Esa es la gran pregunta, porque ya tenemos una experiencia. En octubre del 2019, la victoria de Evo Morales, con una diferencia del 10%, ha sido desconocida por Carlos Mesa y ha llamado a quemar, no ha llamado a quemar, ha llamado a controlar el voto en los tribunales electorales y esta llamada ha hecho que la gente se desbande y termine quemando los tribunales electorales. Pero bueno, en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Porque la gran pregunta es si vamos a ser partícipes de un enfrentamiento entre bolivianos en este momento. Si algo he aprendido en la vida es que hay pelea cuando dos quieren pelear. Y el llamado de Evo Morales, de Luis Arce, de los líderes del MAS ha sido muy claro. No vamos a entrar en confrontación. No vamos a entrar en un conflicto. Nosotros vamos a ir a ganar en las urnas el 18 de octubre. Me parece un gran mensaje. Me parece que es un mensaje que te puede desbaratar un movimiento que está en este momento enojado, está preocupado, está rabioso y está molesto. El llamado a la paz, el llamado a la unidad, el llamado a cuidar el voto, no es un llamado a la movilización. No lo vas a encontrar en ninguno de los líderes del movimiento al socialismo. Sí en Arturo Murillo y otros líderes de la oposición boliviana. Por lo tanto, creo que debe quedar claro para el pueblo boliviano que la victoria del domingo 18 de octubre no puede ser por el 46, 47% con 10.3% de diferencia con Mesa, tiene que ser de más del 50%. Si lo que se quiere es estabilidad, si lo que se quiere es tranquilidad, lo que se tiene que garantizar es que la victoria sea como la que hubo el 2005. En el 2005 teníamos la misma preocupación. Si iban a aceptar que Evo Morales jure como presidente, si Tuto Quiroga iba a aceptar la victoria de Evo Morales. Después de la victoria aplastante del 54%, no hubo ninguna discusión, no hubo ninguna duda y hubo paz en el país. Creo que esa es la conciencia que tiene el pueblo boliviano. No podemos dejar de ir a votar y no podemos de ninguna manera permitir que la victoria no sea contundente. La garantía de paz, la garantía de tranquilidad del país está en que la victoria de Luis Arce sea contundente en esta elección. Justamente hablando de resultados y de votación, muestra que los indecisos
favorables a Luis Arce son jóvenes, mujeres, de clases medias bajas y con alta ascendencia indígena que no se deciden a votar por él más porque temen que Evo Morales manipule un próximo gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. En su opinión, ¿qué respuesta se le puede dar a ese electorado? ¿Qué garantías podría dar el binomio Arce-Choquehuanca de que no serán manipulados por Evo Morales? A ver, yo creo que Evo es un líder histórico en el movimiento del socialismo. Yo creo que el rol de Evo va a trascender al país. Creo que la agenda de Evo Morales en este momento está en lo regional. Su participación en el Grupo de Puebla es importante, es fundador del Grupo de Puebla. Hay un compromiso de Evo con el mundo indígena de la región y del mundo. Creo que se ve a Evo Morales en los foros internacionales como una persona que puede recuperar un discurso del mundo indígena importante. Por eso es que tiene un ataque tan fuerte en todos los niveles sobre su vida personal, sobre una serie de temas humanos que pueda verse atacado, pero tiene un rol importante en la región y en el mundo. Creo que su participación en el proceso político boliviano no va a ser gravitante por ese rol que está cumpliendo en la Argentina y que pronto va a empezar a cumplir a nivel regional en la integración de la región y en el mundo, en el discurso ambiental y en el discurso indígena. Creo que está para cosas mayores. Evo Morales ya ha cumplido un ciclo y ese ciclo se lo agradecemos todos por lo que ha logrado de avance en el país. Creo que dar una garantía del rol de Luis Arce y David Choquehuanca se la tienes que dar, y lo entiendo, a los jóvenes y a los que no los conocen. Si alguien que conoce a David Choquehuanca le preguntaras eso, tendría una sonrisa. David Choquehuanca es una persona que ha tenido la capacidad de dejar el gabinete de Evo Morales porque justamente ha enfrentado posturas políticas con un compañero y ha preferido dar un paso al costado. Se fue a manejar el tema del ALBA en Caracas, no estuvo en los últimos años de gobierno porque es una persona que tiene un nivel de respeto, de compañero, de amistad con Evo Morales, pero definitivamente no es una persona que se quede callada o pueda aceptar algún criterio de Evo Morales sin respondérselo, y menos en el rol que está teniendo ahora como un articulador del mundo indígena con el movimiento al socialismo. Lo mismo te podría decir de Luis Arce. Todos los que han debatido presupuestos con Luis Arce, ministro de Economía, me dan la razón que él ha manejado la economía del país con mucha responsabilidad y muchas veces en contra del criterio de Evo Morales. Son dos personas que tienen una personalidad propia, una personalidad que definitivamente por ningún motivo los haría susceptibles de pensar que son títeres de Evo Morales. Son personas que tienen su propia trayectoria política, su propia raigambre dentro de lo que es el movimiento al socialismo, y creo que el factor más importante en esto es entender lo que está ocurriendo en el país y esta construcción de un partido que está llegando a fortalecer el liderazgo de todos estos líderes jóvenes que te he planteado. Esta elección subnacional que se viene casi inmediatamente de esta elección nacional te va a mostrar un liderazgo joven muy importante. Te hablo de Bacopa, de Adriana, de Andrónico, de Canela y de todos los líderes que han surgido. Te podría mencionar cientos de líderes jóvenes que están marcando un nuevo escenario político, y definitivamente ese escenario político no está marcado por la dependencia o la evodependencia en este momento. Creo que Evo tiene su rol y el movimiento al socialismo es un partido que está construyendo una nueva etapa. Si tenemos la capacidad de ser autocríticos y de construir un nuevo país, tenemos derecho a pedirle confianza al pueblo de Bolivia, y creo que eso es lo que está ocurriendo con la mayor parte de los líderes del movimiento al socialismo. El colectivo Siglo XXI, Repensando Bolivia, les está presentando esta noche una conversación con el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. El tema hoy son las encuestas electorales y las estrategias de campaña de los candidatos. Antes de dar a abrir el micrófono a una pregunta de Ana María Seifert, vamos a presentar otra pregunta de un miembro de este colectivo. Es la siguiente: los actuales movimientos sindicales, huelgas, marchas, mitines de fabriles, de obreros,
por ejemplo, lo que ocurrió en la fábrica Vita. Estas actividades del mundo sindical boliviano influyen en las tendencias electorales o en el proceso electoral. Definitivamente me parece que es que lo que hay que entender en el país los últimos años, disculpa que tenga que entrar nuevamente a lo jurídico constitucional, es un mundo de diferencias. Si tú ves lo que ocurrió en Bolivia el 2005, la gente en los sindicatos no tenía libertad sindical absolutamente. Te voy a poner solamente tres ideas que me parece que han cambiado el país. Cuando una mujer embarazada y su pareja tenían la felicidad de que venga un niño al mundo, lo que hacían era despedirlos. ¿Por qué lo despedían? Porque no querían pagar el subsidio de lactancia, el subsidio de maternidad, porque no querían cumplir con esas obligaciones sociales. En estos 14 años se ha garantizado la inamovilidad del padre, de la madre, por un año después del nacimiento del hijo. Puede ser un tema menor, pero ha significado el cambio de vida de muchas personas. Cuando me preguntas qué pasa con el tema del rol de los sindicatos, de los trabajadores, y la reincorporación, evitar que despidas arbitrariamente un trabajador. Antes podías despedir a cualquiera, el 21060 te daba libertad de contratación absoluta. En estos 14 años se ha construido una figura de derecho laboral que es de la reincorporación, que ha protegido de una manera muy amplia a los trabajadores. Y finalmente, creo que una de las conquistas más grandes del movimiento obrero de los sindicatos bolivianos es cómo ves que va subiendo el salario mínimo en el país. El salario mínimo en el país ha subido, pero de una manera que da mucho gusto, que da mucha felicidad a poder haber redistribuido mejor la riqueza. Creo que el rol de los sindicatos desde esa perspectiva jurídico-constitucional ha estado protegida y creo, si he entendido la pregunta, que estamos en un momento de inflexión. No ha habido en estos meses, perdón, un ataque tan grave a los derechos de los trabajadores. Hablaba yo con un juez de Santa Cruz el otro día y me decía, mira, yo dicto más o menos 78, 80 sentencias por año, porque me han empezado a meter muchos temas de trabajo que no son propios, y cada año me entran 3,000 demandas de trabajadores. O sea, ¿se imaginan la relación? 3,000 casos que le llegan a este juez laboral y solo dicta 87 sentencias. Los empresarios han empezado a ver que llevar los casos al Poder Judicial es una forma de financiarse, porque tardas muchos años en cobrarle tus derechos a los empresarios. Hay una gran deuda en el país de cambiar la justicia y de seguir protegiendo los derechos de los trabajadores, y creo que el único que podría garantizar que eso ocurra es Luis Arce. En este momento es el único que se ha planteado en su plan de trabajo una reforma estructural en la justicia y resolver este problema tan grave de los sindicatos y los trabajadores. En los últimos días, una variedad de varios colectivos de bolivianos fuera del país y otros grupos interesados en lo que está ocurriendo en Bolivia enviaron una carta a los 30 miembros del Congreso estadounidense, grupo encabezado por Bernie Sanders, en el que piden una auditoría a la actuación, al informe elaborado por la OEA, y también denuncian justamente las consecuencias de sus acciones en Bolivia tras las elecciones del año pasado. Viendo las elecciones que vienen el próximo fin de semana, ¿qué salvaguardas o qué vacuna, digamos, habría, se ha tomado, ha sido necesaria para recibir nuevamente, básicamente, a miembros de la OEA, algunos de ellos que ya estuvieron el año pasado en Bolivia y fueron responsables de ese informe? Lamentablemente no hay muchas salvaguardas, no tenemos una garantía de que la intromisión de la OEA esté controlada en esta elección. Creo que el irresponsable trabajo de la OEA en la anterior elección podría repetirse tranquilamente. Por eso se habla que la Unión Europea y otros observadores puedan estar con equipos más amplios en esta elección, y que se pueda escuchar a otros actores, a otros observadores, que no se le dé el rol
que ha tenido la OEA en la anterior elección. Y esto lo ves en todos estos análisis que te planteo. No hay confianza en la OEA, no hay ninguna confianza y es un motivo de preocupación. Definitivamente lo que vaya a ocurrir en octubre, el 18, no va a tener como garante de transparencia a la OEA. La OEA está manchada y yo espero que el pueblo boliviano sea prudente, que no sea agresivo, y es lo que va a tener que hacer el movimiento al socialismo, va a tener que cuidar a la gente que está viniendo como observador de la OEA, porque hay una molestia muy grande de la gente con la OEA. Tenemos la madurez como país, como pueblo, de ser respetuosos de los que nos visitan. Ese es un valor propio del mundo aymara y del mundo boliviano. No creo que haya mayores agresiones, pero hay una molestia muy grande con los observadores de la OEA. Espero que hagan un buen trabajo esta vez, porque el trabajo que han hecho en octubre del 2019 nos ha llevado al descalabro que estamos viviendo todavía. Estamos ya acercándonos al final de esta conversación con el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. Muchas gracias. Mañana usted indica que en las próximas horas va a salir el resultado de una nueva encuesta de CS Mori. Ahora, tomando en cuenta la forma en que se hacen estas encuestas, ¿cuál es, cuál es el grado de aceptación o cómo logran dar cuenta, por ejemplo, de lo que ocurre en el mundo rural, en los espacios que no son urbanos, tomando en cuenta que esta tradición de las encuestas se da más o menos en espacios homogéneos, espacios urbanos, y el mundo indígena, eh, cómo reacciona frente a este tipo de medidas o de formas de medir la opinión electoral. Lo que nos han señalado en las fichas técnicas, todas las empresas encuestadoras y Tu Voto Cuenta, es que han tomado muestras mm, importantes. Usted sabe que con 2.000 personas de muestra no vas a llegar a todo el área rural dispersa. La encuesta que tiene una muestra mayor, 15.000 muestras, es la de Tu Voto Cuenta, y todas ellas plantean una distribución de su muestra en todo el país, incluyendo el área rural. Pero definitivamente Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene la población rural dispersa y es poco probable que se pueda encontrar una muestra significativa en el área rural del país. Coincido con la persona que ha hecho la pregunta. Yo creo que más allá de que tengas toda la buena voluntad de construir una muestra significativa, el tamaño del país y las dificultades propias de la pandemia han hecho que en este momento las encuestas no tengan el nivel de representatividad del mundo rural que quisiéramos. Eso sin lugar a dudas. Hay un esfuerzo significativo de las empresas, todas coinciden, pero definitivamente algo que va a marcar la elección del 18 de octubre es el voto de la área rural de Bolivia. Yo veo que la mayoría de las encuestadoras le han dado al MAS de Luis Arce más del 51%, pero creo que el porcentaje va a ser mucho mayor por este factor que te digo, ¿no? No es que se está llegando al nivel rural necesariamente por los factores de dispersión, de la pandemia y de la posibilidad que han usado las empresas de hacer encuestas telefónicas. Esos factores hacen que la distorsión del área rural pueda ser significativa y esto aseguraría una victoria bastante contundente del movimiento al socialismo. Finalmente, una de las críticas que se han hecho a muchos candidatos es justamente no entender y no reconocer la humanidad, o sea, la condición de igual frente a votantes que no son urbanos, no son de la ciudad. Justamente había este mensaje, ¿no? esta información, en la cual uno de los periodistas que sigue de cerca a Mesa decía que los votantes en la ciudad son, entre comillas, cultos e informados, mientras que los del campo son cohesionados e interesados. Esta forma de ver el país, la política, o sea, ¿cuál será la consecuencia en los votos de este tipo de mentalidad?
La respuesta es clara. La victoria de Luis Arce y el movimiento al socialismo va a ser contundente. Lo que te puedo decir es que el 2005 las encuestas auguraban que Tuto Quiroga iba a ganar las elecciones y el MAS obtuvo el 54% de la votación, duplicó la cantidad de votos que le daban las empresas encuestadoras. Estamos hablando de que ese 40% de Luis Arce fácilmente va a superar el 50% y puede que sea aún mayor. Lo que no entienden estas empresas encuestadoras, y no lo entendía la OEA y no lo entendían los técnicos que hicieron el informe, es que hay población rural en Bolivia que vota en un 100% por el movimiento al socialismo. Si ustedes recuerdan, en el informe preliminar de la OEA se mencionaba a Zacaca. Zacaca es un pueblo del norte de Potosí, muy lindo, con las calles llenas de riachuelos que decían es imposible que en una población tan grande, porque además tienen una normal, tienen una escuela de maestros ahí, un partido como el MAS hubiera obtenido más del 80% de la votación, más del 85%. Y cuando se vio al final los resultados finales, en Zacaca obtuvo el 100% de la votación. Es decir, la tendencia que se puede ver, la tendencia que hay en el área rural de Bolivia es abrumadoramente mayoritaria para el movimiento al socialismo. No entender eso y darle o no darle la oportunidad de adherir a otras posturas a los ciudadanos del mundo indígena boliviano es un grave error de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho y de toda la oposición al movimiento al socialismo. Le han cedido por completo al mundo indígena del país y ese es el resultado que vas a tener en un país en el que la mayoría de la población es o viene del mundo indígena. Finalmente, antes de dar la palabra a Gustavo, ¿qué herramientas jurídicas internacionales tendrían los movimientos sociales en caso de que la noche del domingo, del próximo domingo, y cuando se sepan los resultados, se produzca algún acto de no reconocimiento de los resultados de las urnas? ¿Qué alternativas jurídicas internacionales se tendría ante una situación como esa? No, mira, yo la verdad veo que no, los países son soberanos, ¿no? Los países tenemos que resolver nuestros problemas en la jurisdicción interna. Me parece que lo de octubre del 2019 sí va a tener reclamos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, vamos a tener casos sobre la vulneración de derechos políticos, la persecución que han tenido los vocales, va a haber casos sobre lo que ha pasado, pero te diría que el tema de octubre del 18 de octubre no tiene un mecanismo muy sencillo, porque lamentablemente la Carta Democrática Interamericana prevé su activación por el gobierno de Bolivia. Seguramente que algunos países aliados como la Argentina, México y otros plantearían la activación de la Carta Democrática Interamericana, pero no tengo mucha esperanza ni fe en la OEA. La OEA en manos de Almagro y con el rol de Trump y Bolsonaro ahí está empatada, está bloqueada, todavía no hay el desequilibrio necesario en los votos como para que los sectores progresistas puedan utilizar el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana. No encuentro que haya una posibilidad ahí. Seguramente que sí hay una posibilidad para visibilizar el problema y hacerlo entendible, pero ese es el único mecanismo que existiría. Todos los mecanismos que hay para preservar la democracia en el nivel de Naciones Unidas están activos en Bolivia. El PNUD, que es la agencia de Naciones Unidas que está apoyando directamente al Tribunal Electoral, está actualmente representada. Michelle Bachelet tiene un comisionado, un delegado especial en el país y también el secretario general de Naciones Unidas tiene un representante permanente en el país. Es decir, que todo lo internacional está posicionado en Bolivia y están siendo parte de este proceso electoral, están siendo parte incluso de las contrataciones y del nivel de asesoramiento directo, por lo que te diría que si bien hay una preocupación de amplios sectores en el país y fuera del país de que la entrega del poder al movimiento socialismo no sea pacífica, hay que, insisto, actuar con prudencia, con mucho equilibrio y respetando los derechos de todos los ciudadanos, inclusive los derechos de los que
disienten del movimiento al socialismo. Yo creo que gente como Arturo Murillo es muy poca en el país. Pienso que los resultados del 18 de octubre van a marcar un reencuentro entre los bolivianos. Hay que volver a construir el país que estábamos avanzando, que estábamos logrando construir. No quiero pensar en que tengamos que acudir a mecanismos internacionales. Creo que lo vamos a poder arreglar este problema entre los bolivianos. Bien, muchas gracias, Iván Lima Magne. Ahora es Gustavo quien toma la palabra. Sí, gracias por tu participación, Iván. Brillante, realmente brillante. En las últimas semanas han habido algunas peticiones de observadores internacionales como Jeremy Corbyn, que quería ir a Bolivia con una delegación de observadores para las elecciones, y el Tribunal Supremo Electoral los rechazó. Me parece que han habido otras personalidades del mundo entero que querían entrar como observadores, además a petición de otros organismos de derechos humanos que están por el mundo o de asociaciones que están solidarios con Bolivia. Y el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado dichas propuestas de llegar a Bolivia como observadores. ¿Cuál es la capacidad del Tribunal Supremo Electoral de hacer estas acciones? Me imagino que siendo un tribunal, evidentemente tiene la capacidad legal de tomar decisiones de esa naturaleza. Pero se va dando el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral tiene preferencias por observadores, por ejemplo, como los de la OEA, que van a mandar 30 personas, no 30 personas de observadores, pero rechaza otras como propuestas de observadores internacionales. Entonces, ¿cuál es la posibilidad del Tribunal Supremo Electoral de seguir rechazando estas propuestas y favoreciendo otras? Está en la ley 26. La verdad es que el tema de las misiones de acompañamiento electoral está previsto por el artículo 257 de la ley 26. Señala este artículo que el Tribunal Supremo Electoral es quien acredita misiones nacionales e internacionales de observación electoral. Lamentablemente este artículo no tiene una reglamentación, es bastante discrecional, simplemente señala que el tribunal acredita y señala en el siguiente artículo, en el 258, que la pérdida de la acreditación se puede dar cuando el observador o la misión de acompañamiento actúa en contra de los principios del derecho público boliviano, ¿no? De principios de orden público. Tampoco establece con claridad por qué perdería la acreditación la misión internacional. Es una norma muy amplia, como muchas de las normas de la ley 26, es discutible su constitucionalidad. Lamentablemente, el reglamento del Tribunal Supremo Electoral es bastante discrecional. Como bien señalas, ellos básicamente pueden decir tú vienes, tú no vienes, y de ahí que se haya pedido que UNIOR y otros organismos que no son la OEA puedan acreditar misiones amplias y puedan venir varios expresidentes. Esta acreditación definitivamente es una acreditación que les da a los observadores una serie de ventajas o de posibilidades de acompañamiento electoral, lo cual no exime que puedan muchos ciudadanos del mundo de buena fe venir a Bolivia y ser parte del proceso electoral boliviano. Ojalá que podamos tener varias personas llegando al país. Este tema de la pandemia seguramente que lo va a limitar, pero lamentablemente está en la norma. Es una de las cosas que tenemos que revisar definitivamente, este artículo 257 de la ley 26 sobre acreditaciones. No está bien regulado. Alejandro. Pues bien, yo creo que si hay alguna otra pregunta más antes de que cerremos esta conversación con el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. Si alguien tiene alguna, si no, pues vamos a agradecerle una vez más por poder acompañarnos una vez en estos días previos a las elecciones, y ojalá que, tal como usted dice, sea unas elecciones pacíficas en las que triunfe la democracia y sin violencia ni daños para nadie. Muchas gracias,
por esta conferencia sobre las encuestas electorales y las estrategias de campaña de los candidatos. Iván Lima Magne, ¿hay algo más que quiera añadir? No, simplemente agradecerles. Ha sido un diálogo que me ha gustado mucho, como el anterior que tuvimos, siempre a las órdenes de ustedes. A veces poder tener el diálogo, como se decía siempre en las universidades, construye conocimiento. La posibilidad de ser escuchado es un honor para mí y definitivamente voy a estar siempre presto a todas las invitaciones que puedan realizarme. Les agradezco mucho por el interés que tienen en los temas del país y definitivamente siempre a las órdenes. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos afectuosos a todos ustedes. Justamente a partir de sus palabras se me ocurre una última pregunta, y es que tanto la pandemia como el golpe de Estado han creado una serie de actividades y colectivos que han usado las nuevas tecnologías como Zoom, por ejemplo, como la que estamos usando, y se han creado también alianzas entre grupos tanto en Bolivia como el resto de los países limítrofes, así como en Europa. ¿Usted cree que ha tenido algún impacto, algún impacto ese tipo de forma de repensar la política, repensar lo que está pasando en Bolivia? Tal vez estamos muy heridos como para haber logrado esos resultados. Eh, yo hubiera querido tener un debate más profundo sobre la situación de la justicia en el país, sobre la crisis que tenemos y cómo vamos a salir de esta crisis. Pero es poco probable que exista esa discusión cuando se ha vuelto un tema monotemático, decir, ha habido fraude, Evo Morales es un pedófilo y ustedes tienen 14 años de mala administración del Estado. El discurso negativo de destrucción, de seguir mirando hacia el pasado y no entender que hay una nueva generación de políticos y de gente interesada en los bienes públicos que quiere construir, no ha sido posible en esta elección. Sin embargo, tengo mucha esperanza en estas nuevas generaciones, tengo mucha esperanza en este debate que ustedes han planteado y muchos otros colectivos, porque sí se ha dado el debate en estos pequeños grupos que son la semilla, la levadura, el inicio de estos procesos serios de discusión. Hay que discutir seriamente, hay que discutir con datos, hay que discutir estudiando los temas y yo creo que esto ha significado un gran avance en muchos escenarios. En el escenario de lo jurídico, lamentablemente todavía no, pero creo que estamos abriendo brecha y esfuerzos como el de ustedes nos van a ayudar. Seguramente que vamos a poder seguir dialogando a lo largo de los próximos meses y hay muchos temas que son importantes de seguir analizando y pensando en el país. Bien, Iván Lima Magne, muchas gracias y buenas noches y pues un buen domingo el próximo domingo en las urnas. Nos Adiós. vemos. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, Iván. Muchas gracias. Gracias, saludos. Saludos. Saludos.